Ahora examinaremos el tema 14, que tiene que ver con, o guarda relación con el tipo de procesamiento de los datos que yo voy a capturar en función del problema de investigación que aborde. Es así como tengo los análisis de naturaleza cuantitativo, que fundamentalmente son de dos tipos, de naturaleza descriptivos e inferenciales, y tengo los datos de procesamiento de los datos cualitativos, que fundamentalmente están asociados a cómo yo proceso la información, generalmente un discurso, un texto, un documento, una entrevista, y ahí tendré análisis de contenido, análisis textual, análisis fenomenográfico. Vamos a detallar algunos de estos análisis de forma muy sucinta, porque eventualmente esto requiere, entre otras cosas, algún tipo de acompañamiento del desarrollo de ese proceso. En el primer caso, cuando uno trabaja los análisis para investigaciones cuantitativas, evidentemente lo que está procesando fundamentalmente son datos. Y esos datos generalmente van a ser procesados de forma numérica o estadística. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros es realizar algún tipo de generalización de esos datos. Y como estamos trabajando con muestras, queremos establecer inferencias con respecto a la población. Y para ello, entonces, vamos a procesar la información. Por ejemplo, vamos a sacar medidas de tendencia central, llámese modo mediana, media aritmética o promedio, como ustedes lo conocen, donde lo que queremos establecer son ciertos patrones de regularidad de los datos. Y por eso establecemos esos indicadores de tendencia central. Es importante establecer eso. Pero también hay que acompañar esos indicadores de medida de tendencia central mediante otras medidas de variabilidad. Porque no es suficiente con obtener valores de lo que es un promedio. Por ejemplo, yo puedo decir que en una cierta institución escolar un estudiante tiene 6 textos escolares y otros 2 niños no tienen ningún texto escolar. Si yo saco el promedio de los 3 niños, voy a tener un valor un poco inadecuado con respecto a la disposición de recursos. ¿Por qué? Porque voy a decir, el promedio en este curso es 3, o sea, perdón, 2, dado que estoy dividiendo por 3 estudiantes. Es decir, 6 dividido por 3 estudiantes, voy a tener un promedio de 2 textos por cada alumno. Pero en la práctica eso no es verdad. Y entonces a veces yo debo acompañar esa medida con una medida de variabilidad que me va a registrar, en el fondo, que hay una discrepancia importante entre esos valores. Y por tanto la distribución tiene un comportamiento muy complejo. Eso es particularmente interesante cuando uno analiza, por ejemplo, el nivel de ingreso en el país. Nosotros sabemos que existe una gran variabilidad de lo que significan los ingresos en el país y que hay muchos de nuestros ciudadanos que obtienen bajos recursos o bajos salarios versus unos pocos que obtienen unos salarios muy grandes. Y desde ese punto de vista, el promedio es un promedio, entre comillas, muy importante a nivel latinoamericano, incluso para compararnos con países desarrollados. Pero sin embargo, eso no es la realidad. Quizá un mejor valor que acompañaría la realidad sería establecer una mediana o un valor de una moda. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría tener una evidencia de cuál es una información más adecuada con respecto a esos datos. Y yo puedo acompañar esa información mediante una medida de variabilidad. Como también puedo establecer medidas de posición. Por ejemplo, puedo determinar, hoy es muy común hablar de deciles, cuartiles, quintiles, por ejemplo, para la asignación de becas. Eso significa que hay una medida de posición que establece, por ejemplo, en el caso del decil 8, que el 80% de los sujetos se encuentran bajo ese punto. En este caso, por ejemplo, un salario o de un ingreso familiar. Pero también podría ser que ese decil 8 corresponda, por ejemplo, al valor en una puntuación, en PSU, o en CIMSE, o simplemente en los rendimientos que tienen los estudiantes en el curso. Entonces las medidas de posición nos ubican con respecto a los otros, y por tanto yo estoy relacionando 2 medidas, la media y la variabilidad. Y
Pero cuando uno realiza investigación, no es suficiente tener investigación o datos de naturaleza descriptivos, que pueden ser acompañados por gráficos, por tablas, que nos permiten ilustrar cabalmente cómo se comportan esos datos, sino que también hay que tener algún tipo de medida de carácter inferencial. Eso lo vamos a ver.